Cordial saludo, compañeros del Colegio Agropecuario San Antonio de Padua de Bolívar. En este día quiero acercarme a ustedes con el presente video que tiene la idea de acercarlos al conocimiento de las orientaciones pedagógicas para aulas multigrado en las diversas ruralidades. Conocemos que la estrategia de formación de aula multigrado es quizá la más extendida en todos los entornos rurales y particularmente en nuestro colegio es la metodología predominante. Esto nos genera ciertas implicaciones tanto en los aspectos positivos como en los aspectos por mejorar. Entonces el objetivo general de esta propuesta es que podamos nosotros iniciar una ruta de resignificación de las prácticas pedagógicas en el aula multigrado, desde la planeación, a la luz de la reflexión sobre la propia experiencia docente, de su gran experiencia, los enfoques, las teorías pedagógicas y las didácticas para el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes y desde ahí fortalecer la educación rural. Vamos a mirar los antecedentes. Desde estos antecedentes cabe resaltar que desde la focalización del programa Todos Aprender a nivel nacional, contamos con un 70% de instituciones educativas rurales, de las cuales también un amplio porcentaje tienen la metodología de aula multigrado. Entonces, la proyección definitiva para la vigencia 2023 de este PTA es de 2.000 sedes educativas urbanas y 12.854 rurales. Vemos cuál es el énfasis de este programa y hacia dónde le está apuntando. De ahí, la focalización de los establecimientos educativos y estas sedes nos dice que el 70% de las aulas rurales son multigrado y un 30% son urbanas. El Ministerio de Educación Nacional ha presentado lineamientos y estrategias educativas para las ruralidades en nuestro país. Posteriormente les haré llegar estos documentos que hablan acerca de este aspecto. Muy bien, esta caracterización de las aulas multigrado nos ha permitido entender que 56 establecimientos educativos y 120 aulas multigrado van a ser valoradas o se han estado valorando. 30 acompañantes para la caracterización de 120 aulas, entre los cuales están formadores, equipo PTA, directores de calidad, quienes son los encargados del seguimiento al seguimiento del aprendizaje en primera infancia, formación y acompañamiento disciplinares en cuanto al lenguaje y matemáticas. Esta caracterización a los 56 establecimientos educativos con 120 aulas multigrado generó los siguientes resultados. Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, pues se encontró que el aula multigrado permite un trabajo altamente personalizado. Permite también el desarrollo del liderazgo y la autonomía de los estudiantes. También que hay una mayor posibilidad de aprendizajes desde el trabajo cooperativo, que hay un mayor reconocimiento de los estudiantes y hay una autonomía de evaluación formativa. No obstante, hay algunas desventajas, pues existen diversos ritmos de aprendizaje que no son tenidos en cuenta. Falta la actualización de los docentes en la estrategia multigrado. El tiempo es insuficiente para el trabajo de aula. Existe indisciplina y muchas veces atención dispersa por parte de algunos grupos estudiantiles. Y los planes de estudios no tienen muy en cuenta esto del aula multigrado. Aspecto fundamental, pues los planes de estudio al final tienen su caracterización y su definición en los planes de área. Y estos planes de área casi siempre están diseñados grado por grado, como si se tratara de cursos independientes. Dentro de los mismos hallazgos de esta caracterización se generan las siguientes recomendaciones. Hay que generar un perfil docente multigrado. Por lo tanto, hay que de alguna manera buscar la especialización del personal y del profesional. Hay una necesidad de formación para el trabajo educativo con el aula multigrado. La planeación y los materiales de clase se tienen que ajustar, al igual que la gestión de aula. También se tiene que proyectar un mejor seguimiento al aprendizaje, desde la enseñanza a los estudiantes, en el pensamiento y la resolución de problemas. La educación debe tener sentido y servir para la vida. Los rectores deben asumir el liderazgo para facilitar la acción en las aulas multigrado.
Muy bien. Entonces, esta estrategia del programa Todos Aprender de hacer énfasis en las aulas multigrado tiene un periodo de tiempo definido entre el 2023 y el 2026 y es una ruta de 4 pasos. La primera ruta es una preparación, donde se identifican las necesidades, donde se hace una caracterización del aula multigrado y esta caracterización va enfocada principalmente en la práctica de cada uno de ustedes, cada uno de los docentes de nuestra institución educativa. Desde esa visión, poder encontrar la relación con lo que se da en el día a día con el proyecto educativo institucional. Posteriormente vamos a tener una validación, donde se valorarán los componentes, los procedimientos, los objetivos y las metas anuales. También hacer un análisis de las estrategias, las actividades y los tiempos con los responsables de todo. Observar el funcionamiento de la propuesta, qué indicadores y finalmente analizar las instituciones educativas vinculadas al programa y sus elementos relacionados con lo anteriormente mencionado. La parte de la evaluación tiene que ver con el seguimiento continuo a los avances, logros y las dificultades, para luego generar un ajuste a los planes de acción y de mejoramiento. Luego, para la segunda ruta que se espera en el siguiente año, 2024, se plantea una consolidación, una ampliación y una evaluación, donde se haga una ampliación progresiva de las sedes focalizadas en los establecimientos educativos, donde haya un desarrollo de la propuesta de formación y acompañamiento validada y ajustada en la primera fase. Para el año 2025 se espera una consolidación, una ampliación y una evaluación nuevamente, ya pensando en estrategias de sostenibilidad y continuidad. 100% de las sedes de los establecimientos educativos focalizados deben estar en esta línea y va a buscarse una ampliación de establecimientos educativos focalizados para finalmente en el año 2026 poder decir que este programa se ha consolidado y de esa manera hacer un análisis de los resultados y del impacto verdadero. Ahora bien, miremos entonces lo que corresponde para el año en el que estamos, la Ruta Multigrado 2023, denominada Resignificación de la Práctica Pedagógica en Multigrado. Aquí tenemos dos fases. En la fase 1 vamos a tener orientaciones pedagógicas, donde cada uno de ustedes debe realizar un ejercicio de autocaracterización y a su vez un plan de acción. Y en la fase 2 se va a hacer una planeación integrada desde la gestión de aula multigrado para definir configuraciones didácticas diversas e integradoras y de esa manera generar prácticas pertinentes y mejora en los aprendizajes. Ahora, el proceso de resignificación de la práctica pedagógica nos ha permitido identificar los siguientes 6 ejes. Primero que todo, la autocaracterización. Cada uno de ustedes debe hacer una autoevaluación de su práctica. De eso se trata, autocaracterizar. Vamos a mirar esa autoevaluación desde la perspectiva de los referentes de calidad y desde los elementos que posteriormente profundizaremos en este mismo video. Posteriormente a la autocaracterización vamos a la organización y al funcionamiento de la gestión de aula. Luego vamos a hacer un análisis del diseño curricular y de la planeación. Luego una ejecución, desarrollo, sistematización y socialización de las propuestas curriculares. Un acompañamiento a los resultados y a los productos. Y finalmente una retroalimentación donde las lecciones aprendidas nos van a permitir una continuidad, una sostenibilidad y un proceso de mejoramiento continuo. Muy bien, entonces continuamos, no sin antes mencionar que estos elementos deben estar contextualizados al territorio y a las condiciones que cada uno de ustedes tiene en sus sedes, en cada uno de sus estudiantes y en cada una de sus familias, para que de esa manera podamos cumplir con el propósito general de hacerlo sostenible y continuamente mejorable. Ahora en esta siguiente parte vamos a observar cómo nos podemos organizar, cómo podemos reconocer, cómo podemos plantear una autovaloración de las estrategias pedagógicas y metodológicas y cómo las podemos vincular a los procesos con los estudiantes que tenemos. Entonces, dentro de este mismo material les voy a compartir un video que les va a permitir reconocer algunos aspectos importantes de las aulas multigrado. A su vez,
un anexo en el cual ustedes pueden, desde la reflexión de esas preguntas, identificar los elementos propios de una autocaracterización. Entonces, primero que todo, ¿qué es ver la práctica pedagógica? Entonces, ver la práctica pedagógica nos permite la autocaracterización desde la labor que estamos haciendo en el día a día. Nos permite autorreconocer los momentos de nuestra práctica. Nos permite también identificar las estrategias pedagógicas y metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje, y finalmente el reconocimiento de las características del entorno educativo y el territorio. De esa manera podemos redistribuir a los estudiantes de la mejor manera, organizamos el funcionamiento del aula de clase, también reconstruimos, adaptamos o definimos ambientes de aprendizaje, todo desde la planeación, desde considerar las interacciones, desde medir el tiempo, desde valorar los espacios y los recursos educativos con los que se encuentran. También vinculando la participación de actores educativos pertenecientes a la comunidad donde nos encontramos, miembros de la familia, personajes que interactúan en el día a día en nuestra escuela. Los instrumentos pedagógicos en el aula y la formación, la experiencia del maestro y los recursos con los que dispone. Ahora sí, en el comprender, entonces vamos a mirar cuáles son los elementos esenciales para la resignificación del aula multigrado. Ahora sí, entonces, el video del que yo les estaba mencionando, vamos a conocer la experiencia de la Escuela Normal Superior Santa Teresita en el municipio de Sopetrán, departamento de Antioquia, donde la docente Erika María García Lescano nos va a presentar su experiencia. En pocas palabras, ella va a hacer en este video un ejercicio de autocaracterización. El ejercicio nos va a permitir a nosotros comprender cómo es la práctica pedagógica en un aula multigrado. En el comprender, debemos conocer la conceptualización de los fundamentos de las pedagogías activas, los principios y aspectos esenciales del aula multigrado. Entonces recordemos que esta pedagogía activa, o estas pedagogías activas, mejor dicho, son el elemento fundamental en el funcionamiento y la gestión de aula necesarios para la operación del proceso de enseñanza y aprendizaje en este tipo de aulas. Elementos como el gobierno escolar, como los centros de interés, los espacios de aprendizaje, el arte, la literatura, el deporte, la ecología, la música, son fundamentales en un aula multigrado, porque son los espacios en los cuales los estudiantes pueden asumir desde sus roles, desde sus potencialidades, liderazgo e independencia propias para un proceso de enseñanza, de aprendizaje y enseñanza significativos. A esto le sumamos instrumentos de aula como el correo de la amistad, el autocontrol de la asistencia, el buzón de sugerencias, el control de progreso, el cuaderno viajero, los acuerdos de convivencia, cuaderno de mitos y leyendas y proyectos educativos y proyectos pedagógicos, entre otros, que son instrumentos que permiten llevar a la práctica muchos de los procesos y de los ejes temáticos que se trabajan dentro del aula de clase en cada una de las clases. Es fundamental reconocer cuáles de estos instrumentos podemos nosotros retomar y fortalecer para ir dando pequeños pasos en el proceso de mejoramiento de nuestro ambiente de aula multigrado. ¿Cuáles son los principios del aula multigrado entonces? Tenemos algunos, los actores y el sustento pedagógico. Y dentro de estos dos encontramos los estudiantes, quienes generan un aprendizaje desde la autonomía y desde lo cooperativo. También un trabajo pedagógico que puede ser cooperativo, desde actividades grupales, en parejas o individuales. Y esto nos va a permitir el desarrollo de una personalidad en los niños, donde haya respeto por la individualidad y donde se potencien las habilidades y las competencias. Y en todo esto el papel del maestro es el de un acompañante y un guía pedagógico. Esto es fundamental para entender un poco las dimensiones y los principios del aula multigrado. Ahora, a esto le sumamos el currículo y la didáctica. Entonces, desde el currículo y la didáctica nosotros encontramos el proceso educativo propiamente dicho como esa actividad del día a día, esa actividad de enseñanza, de aprendizaje entre el maestro y los estudiantes, esa actividad manual, práctica,
donde hay una relación, donde hay un acercamiento a la actividad mental del aprendizaje y de la metacognición. Desde ahí, la didáctica en el aula nos permite desarrollar, planear, generar y evaluar actividades creativas, retadoras que permitan el despliegue de la imaginación, la iniciativa y el liderazgo por parte de los estudiantes. Y desde la planeación de aula encontramos el recurso para hacer evidente, para sistematizar todo lo que ya se ha mencionado. La planeación de aula es el eje fundamental de todo proceso educativo. Y acá en el aula multigrado nos va a permitir de alguna manera plasmar la gestión de aula necesaria para llevar a cabo los procesos educativos más exitosos que se puedan tener. Y en esta planeación debemos tener en cuenta la vinculación con la comunidad y con los contextos socioambientales. De esta manera vamos a tener una convivencia escolar generando autodisciplina, propiciando un cogobierno, o sea, una participación de los estudiantes en la elaboración de las normas, reconociéndose ellos como sujetos de deberes y derechos, haciendo de la escuela un espacio vivo donde haya creatividad, actividad y sobre todo un deseo por la comunidad educativa para establecer procesos de desarrollo sociocultural en las escuelas. Ahora, aspectos esenciales en el aula multigrado. Tenemos la organización y funcionamiento del aula de clase desde un enfoque autoestructurante. Tenemos la planeación, desarrollo y evaluación formativa. Tenemos metodologías, configuraciones didácticas e integradas. Tenemos ambientes de aula cogestionadas. Tenemos priorización de las competencias lectoras, escritoras, de resolución de problemas, de convivencia, de gestión de emociones como aprendizajes esenciales. Y finalmente la participación y vinculación de los diferentes actores educativos en el proceso. Entonces, aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta son esos aspectos que definen y que le dan esencia al aula multigrado: la organización y el funcionamiento del aula, la planeación y el desarrollo de una evaluación, la consolidación de metodologías didácticas que sean integradas no solamente a los aprendizajes de los referentes de calidad, sino a las condiciones de nuestros estudiantes. Ambientes de aula cogestionados quiere decir que vinculamos también a los niños en la construcción de los elementos que definen un espacio para el aprendizaje, donde vamos a priorizar, donde vamos a reconocer cuáles son esas competencias o habilidades que tenemos que llevar a nuestros niños en el desarrollo. Y finalmente, permitir la participación y vinculación de los diferentes actores educativos en el proceso, las familias principalmente, los colegas, los docentes de otras escuelas. De esa forma podemos entonces generar un ambiente de aula multigrado mucho más fuerte. Ahora bien, ¿cuál es el perfil que nosotros tenemos que buscar y que tenemos nosotros de alguna manera que consolidar en nuestra labor en el día a día? Primero que todo, reconocer que somos una comunidad de aprendizaje. Por lo tanto, debemos fortalecer el trabajo en equipo y la producción conjunta en escenarios de co-creación, lo que yo muchas veces les he dicho a ustedes, que ojalá esos espacios de reunión les permitan a ustedes eventualmente acercarse a su intimidad en el aula de clase y de esa manera interactuar, comentar entre ustedes estrategias, dialogar, permitirse descubrir en las prácticas de sus compañeros y en las dificultades de sus compañeros posibilidades para el crecimiento como grupo de trabajo. De esa manera pueden ustedes diseñar configuraciones didácticas, proyectos, actividades, estrategias que permitan la articulación de diversos ejes y de esa manera puedan ustedes fortalecer las diversas dificultades que se puedan presentar. Y asimismo pueden ustedes empezar a dominar diferentes modelos de enseñanza y metodologías de aprendizaje a partir de ese diálogo entre ustedes. También vincular el liderazgo comunitario, educativo y cultural desde una visión de desarrollo integral. De esa manera podemos nosotros vincular personas de la comunidad con conocimientos, con saberes que pueden de alguna manera transversalizarse o integrarse con la labor que se viene desarrollando por parte de ustedes en el aula de clase. De esa manera nosotros podemos generar una identidad profesional, institucional, contextual, que permita identificarnos como seres
pertenecientes a una comunidad en la cual la interacción y el aporte de los diversos miembros es fundamental para el desarrollo de los propósitos que se tengan. ¿Cuál es el rol de los actores educativos en el aula multigrado? Primero que todo, identifiquemos los actores. Está el docente, los padres de familia, el directivo docente y en general la comunidad. Y en el centro de todos ellos tenemos a los estudiantes, dentro todo de un contexto. Entonces, si asumimos esto, vemos que nuestra labor no está reducida únicamente a lo que nosotros pensemos, consideremos que es lo que se debe hacer, sino que tenemos que identificar el contexto, reconocer cuáles son los elementos que el contexto me permiten a mí enriquecer mi labor y hacia dónde también tengo que proyectar mi labor con los estudiantes. Reconocer que hay unos padres de familia también, reconocer que hay un directivo docente encargado de la gestión institucional y donde también hay una comunidad. La interacción entre todos estos factores, entre todos estos actores, va a permitir que los estudiantes, que son el centro de nuestra labor y el centro de nuestra institución, se vean altamente beneficiados. Ahora entonces vamos al ejercicio de transformación, un ejercicio de aplicación que nos permita entonces proyectarnos un poco. Desde la transformación vamos a pensar en la reflexión pedagógica, esa reflexión de la que yo les he hablado, desde lo individual para luego llegar a lo colectivo como comunidad de aprendizaje. Entonces esa reflexión nos va a permitir planear acciones que permitan la resignificación de la práctica. Y resignificación puede que parezca una palabra muy grande, pero en realidad es algo que podemos entender más bien como el fortalecimiento, como como pequeños pasos de mejoramiento para llegar eventualmente a una dinámica de mejoramiento continuo. Entonces, si partimos de la autocaracterización de la práctica pedagógica del aula, la organización y funcionamiento del aula, la planeación curricular y pedagógica en el aula, el desarrollo de la planeación de acciones, estrategias en el aula, sistematización de las experiencias, haciendo un seguimiento y acompañamiento a los procesos y resultados, con una autoevaluación, retroalimentación y análisis de lecciones aprendidas, continuidad y sostenibilidad. Siguiendo toda esta ruta, podemos en algún momento decir que nuestra aula de clase multigrado ha empezado un proceso de mejoramiento y de transformación muy importante desde la significación y desde la sostenibilidad. Por lo tanto, me permito compartirles un modelo de trabajo, un plan de resignificación de la práctica pedagógica donde vamos a encontrar a partir de un par de ejes muy sencillos pero muy importantes, acciones, estrategias, recursos, periodos de tiempo y responsables que nos van a permitir desde el ejercicio de dos actividades muy sencillas poder resignificar nuestra práctica pedagógica. Me permito primero que todo explicarles que esa es una propuesta. Ustedes están en la libertad de valorarla y determinar si les es conveniente o no, y de esa manera adaptarla a sus condiciones. La idea de este plan de resignificación de la práctica pedagógica en aula multigrado es vincular una estrategia denominada cuaderno viajero para potenciar en los estudiantes el trabajo cooperativo en el fortalecimiento de la competencia comunicativa escritora y otra actividad, otra acción que es el autocontrol de asistencia como una manera de trabajar las competencias socioemocionales al permitir que el niño autoevalúe su responsabilidad en la asistencia y en la participación del calendario del aula de clase. Entonces, para llegar al recordar y al comunicar, la idea es que entendamos que nuestras prácticas pedagógicas en el aula multigrado debemos recurrir a las estrategias e instrumentos propios de esta metodología que aprovechan las fortalezas de estos ambientes escolares. Muchas gracias por su atención. Estaré atento entonces a sus comentarios y solicitudes y preguntas.